¿Te consideras una persona templada? Hola, bienvenidos a un episodio más de Meditaciones. Hoy vamos a hablar sobre la templanza, porque si recordarán, en el video pasado les advertí, que iba a hacer una saga sobre virtudes. Por favor, si no han visto el video, aquí está. Ahí explico en qué consiste una virtud. De cualquier forma, voy a hacer aquí un rápido resumen para agarrar el hilo, ¿no? Empezando por que van a ser 4 videos porque son 4 virtudes cardinales o 4 virtudes principales: justicia, prudencia, templanza y fortaleza. ¿Por qué decidí templanza? Primero, pues buena pregunta. Gracias por preguntar. Porque me parece que es una de las virtudes un poco... no quiero decir mal entendidas. Voy a explicar más adelante por qué. Pero, pues quizá de las más populares en cuanto a estoicismo se refiere. Porque va directamente ligada al control de las pasiones o al manejo de las pasiones. Entonces, por eso decidí primero templanza. Pero les digo antes un pequeño resumen en qué consiste la virtud. Dijimos que puede ser una capacidad, pero más directamente relacionado a una excelencia. Puede ser de un animal o de una cosa, si se liga a su utilidad, una excelente silla, una virtuosa silla o un caballo virtuoso. Y eso también cae sobre los seres humanos, que sería lo óptimo del ser humano, lo que se puede ejercitar del ser humano, la mejor parte del ser humano, la razón. Entonces, las virtudes estarán relacionadas con la razón y con una estabilidad o una continuidad. Esto no lo dije el video pasado, así que lo quiero resaltar aquí. Esta idea de continuidad se liga con la noción de hábito o una práctica constante de un comportamiento. Es decir, un solo acto no te va a hacer virtuoso. Que un día decidas ser justo, pues no te va a ser amo y maestro de la justicia. No te va a ser el virtuoso respecto a la justicia, ¿ok? Y una cosa más, porque sería importante definirla dentro de la antigüedad y pues muy probablemente a lo largo del tiempo, porque es importante definir la virtud. Por un lado está el aspecto político, que es la búsqueda de una ciudad óptima en donde haya armonía. Por ejemplo, está la República de Platón. Si quieren leer el libro cuarto, pues ahí está más detallado. Toda la República habla sobre virtudes, pero el libro cuarto es muy recomendable. Y también está el aspecto individual. Entonces está por un lado todo lo relacionado a la sociedad y cómo te guías frente al resto del mundo. Y por otro lado está cómo te guías respecto a ti mismo, que esto se ligaría un poquito más al estoicismo, que es pues lo que nos compete por lo general aquí en Meditaciones. Y bueno, una última cosa más. Si se fijaron, dije que se relaciona con los actos, tiene que ver con los actos. Entonces, el estudio de las virtudes o la definición de ellas recae en el aspecto de la ética o la rama, dentro de las 3 ramas principales que menciona Aristóteles. Dentro de la filosofía está la ética, que es en donde pues se abordan las virtudes. Y ahora sí, ¿qué es la templanza? Para ustedes, ¿qué significaría que alguien es templado? ¿Qué piensan cuando les dicen, es que eres una persona muy templada? Así, directo, digamos, de inmediato puede ser que sea alguien tibio. Pensando en la comida, por ejemplo, ¿no? Esto puede estar templado. Quiere decir que yo, la verdad, había dicho que ni fría ni caliente la comida, pero me han dicho acá en el set que no es lo mismo tibio ni templado, ni frío ni caliente. Lamento mis limitados conocimientos de física, de termodinámica. Pero pensaría que en un primer momento suena a que alguien templado es que no toma ninguna reacción. Puede ser que incluso puede ser indiferente, ¿no? También aquí pregunté y me dieron unas respuestas muy buenas
De hecho, ya hicieron el video, adiós. En el que hay un control de emociones, hay pues sí, mantener la cabeza fría, mantienes la compostura dentro de las adversidades, eliges con un objetivo, claro. O sea, no solo guardas la compostura, sino que mantienes una meta. Si tienes algo de frente, pues lo vas a lograr, aun cuando haya situaciones que te anden golpeando horrible, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que están equivocados. No es cierto, no, es verdad. Todo mal. Esta es la primera aclaración que quiero hacer antes de continuar con el video. Si bien dentro de la filosofía hay términos, hay ciertas palabras con determinadas definiciones, lo cierto es que si ustedes tienen una definición de templanza, no quiere decir necesariamente que sea incorrecta. Hay un uso que se da de manera común o cotidiana en el día a día, en donde se utiliza templanza de cierta forma, y pues esa seguramente, si es que se utiliza de manera común, es porque así es, para eso se utiliza, ¿no? Lo que yo voy a dar aquí es las definiciones que dieron ciertos autores. Me voy a detener más en Séneca porque él es bastante claro en la definición de las virtudes. Es más puntual, mucho más puntual que Marco Aurelio, por ejemplo, o Epicteto. Si bien para ellos también son muy importantes las virtudes y comprenderlas, no es tan claro como Séneca. Recomiendo la epístola 88. Y también Cicerón, que no es un estoico propiamente, pero difunde muy, muy bien las ideas de los estoicos, de los epicúreos y los académicos. Entonces, si quieren leer sobre las virtudes, recomiendo de Oficis, de Cicerón, o Diógenes Laercio, el libro 7, que es un compendio. Diógenes Laercio hizo un compendio de distintos filósofos. El libro 7 es donde habla de los estoicos. Y sí me interesa mucho hacer esta aclaración porque pues a veces se da que obtienes cierta información y parecería que te da el poder o no sé, la cierta superioridad, pero la verdad es que no, como he dicho, no necesariamente es la definición última, ¿ok? Y solo quiero agregar una cosa que me ha estado dando vueltas últimamente, que es muy importante, que es que el estudio de los nombres no es el estudio de la verdad misma, es decir, puede tener distintos nombres, puedes saberte todos los nombres, pero no necesariamente te hace el conocedor del objeto mismo, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de la templanza, podemos definir la templanza y eso no me va a hacer templada. Es el primer paso, por supuesto, es un paso importante para entenderla, pero, como he dicho, las virtudes requieren hábito y el ejercicio. Entonces, templanza. En latín, como he dicho, tiene distintos nombres, pero el más común es temperantia. Y este es el que se utiliza para hacer un traslado a una traducción de sofrosine, que es la palabra en griego. Y antes de aterrizar en Séneca, como he dicho, voy a decir rápidamente, así, súper rápido, otros autores. Platón, por ejemplo. Definición rápida, ¿ok? Porque este no es un video ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de las otras personas. Para Platón, la templanza o sofrosine es la coherencia o la armonía entre la parte gobernante o la parte dominante del alma y la que obedece. Es decir, no va a haber tanto caos en tu cabeza como para no tomar las elecciones correctas. No vas a estar contrariado, ¿ok? Eso sería sofrosine rápidamente. Que contrariado es una buena palabra para poner lo contrario a templanza. Para Aristóteles sería el justo uso de los placeres corporales. Especifica comer, beber y... ¿qué sería? Bueno, sí hay un verbo. Bueno, y sexo, pues. Comer, beber y coger. Si eres de España, pues no. En México, coger es el acto sexual. Aquí lo interesante es que al parecer no menciona los placeres de la vista o del oído. O sea que al parecer no hay un exceso en esas dos actividades. Yo intenté pensar si se podría haber
Yo creo que sí, pero no nos desviemos. Se entiende la idea, ¿no? Me parece que su noción de placeres se relaciona más con el cuerpo o el daño que puede tener directamente al cuerpo. Es decir, si comes mucho, pues te puede hacer daño, puedes vomitar, te cae mal. Si bebes mucho, pues aún peor, ¿no? Porque además de que te enfermas, pues no tomas las mejores decisiones. Y el sexo, pues te puede traer muchos problemas. Desde enfermedades hasta problemas con la persona, tu vecino, ¿no? Y eso no es bueno para la ciudad. Y luego nos vamos con los estoicos griegos, que les digo que una buena referencia es Diógenes Laercio. Para ellos la templanza sería igual súper rápido, lo que hay que elegir y lo que hay que evitar. Y en este punto llegamos a esa balanza entre placer y dolor. Hago un anuncio rápido, un comercial. Próximamente voy a hacer un video específicamente sobre el placer. No hedonismo, porque ya tengo un video respecto a los estoicos y los epicúreos, sino placer un poquito más aterrizado a nuestra cotidianeidad. ¿Ok? Y obviamente, sí, relacionado con el estoicismo. Y esta definición no es muy alejada de la que propone Cicerón en De Officiis, cuando dice que la templanza es el conocimiento de las cosas que deben desearse y las que deben rehuirse o huir. Aquí una anotación importante, y aquí es cuando nos metemos un poco al lenguaje, es que Cicerón menciona que puede ser moderatio, modestia o continentia, es decir, todas estas mismas palabras las pone en la misma oración que temperantia. Y aquí lo interesante es que moderatio, si bien suena a moderación, en latín se relaciona más con la idea de gobernar, con la idea de dirigir, ordenar, con guía, con regulación. Es algo más de... pues sí, una forma de dirigir. Y modestia sí ya se relaciona más con la conducta individual, la propia conducta, y es más cercano a nuestra palabra de moderación. Y continentia es así, ya se relaciona más a la idea de abstinencia o ya de abstención, de temperancia respecto a las pasiones. Entonces me parece que templanza o sofrosine tiene todos estos flancos. Porque algo muy importante a destacar es que Cicerón, y creo que siempre lo digo, pero para mí me parece de las cosas más importantes para estudiar la filosofía antigua, es que Cicerón se vio en la situación de hacer una transferencia, una traducción de términos originalmente griegos a su lengua. Entonces muchas veces las nociones que nosotros tenemos o las palabras que nosotros utilizamos no son directamente del griego, sino ya de un paso de traslaciones de términos. Por eso estoy mencionando todas las formas en las que Cicerón entendía sofrosine, porque ahí es donde podemos ver los matices que el concepto tiene. Y pienso que lo principal que podemos destacar o extraer de estas definiciones de sofrosine es que está la idea de autocontrol, es decir, tu propio, el gobierno de ti mismo, gobiérnate. Y la de una balanza o una armonía, que se relaciona un poquito o me recuerda un poquito a lo de Platón, ¿no? Que es como la idea entre la balanza entre lo que podrías querer, que sería la parte dominante, y la que dices, no, espera, antes del actuar, ¿no? Que sería la parte que obedece. Otra de las definiciones que menciona Cicerón de la templanza es que es el orden y la moderación de las cosas que se dicen y se hacen. Lo que me gusta a mí es que también incluye las cosas que se dicen. Hay una moderación en tu forma de hablar. Y eso que tiene que ver en la forma en la que te diriges con las personas también al momento de hablar, no tanto cómo te comportas en los actos, ¿no? Y considero que este era un punto especialmente importante en Roma y en el pensamiento filosófico en Roma por el peso que tenía la retórica en la República, por ejemplo, que los discursos podían hacer un impacto en la sociedad y también político. Y bueno, llegamos al buen Séneca,
Séneca es posterior a Cicerón, no lo he dicho puntualmente en otros videos. Séneca es unos años posterior a Cicerón, pero sí distan un poco de su pensamiento y varias cosas por el contexto en el que estuvieron. Cicerón le tocó la República en Roma con un contexto ligeramente distinto al de Séneca, que a él le tocó el imperio. Por ejemplo, una de las cuestiones que se habla mucho es que los discursos ya no tenían tanto peso político. Entonces, mientras Cicerón podía ir a la plaza y a hablar, a discutir su postura retóricamente, sus discursos, a declamar, ella iba a tener un impacto político. Ya para el tiempo de Séneca, pues no tanto. Pues no tanto. Séneca sí tiene textos dirigidos al emperador, pero el tono es ya distinto. Ya no era lo mismo. Y es justamente lo que decían en el imperio, que ya no era lo mismo que en la república. En fin. Entonces Séneca, llegando a Séneca ahora, en la epístola 88, que trata sobre las artes liberales, pero que lo liga a la definición de las virtudes, describe a la templanza como la virtud que controla las pasiones. Ahora, de nuevo nos vamos a ir a latín, porque en las traducciones que revisé, por lo general decía eso, que la templanza controla las pasiones, la templanza controla las pasiones. No es incorrecto, pero cuando nosotros leemos controla, pienso que lo relacionamos más a primero a un aspecto negativo, pienso. Que no hay una elección, que es solo reprimir las emociones. O que, no sé, pienso que eso también se relaciona con que el estoico es alguien que no tiene ninguna reacción, sin importar las circunstancias, ¿no? Cuando dices controla las pasiones, es que como que las toma y no deja pasar nada, ¿no? Pero en latín dice... No está tan difícil, la verdad, pero no quiero equivocarme, así que... Temperantia voluntatibus... Sí me equivoqué. Temperantia voluptatibus imperat. Y aquí el imperat es el que traducen como controla. Pero si pues vemos un poquito más los usos de impero, del verbo impero, igual se relaciona más con gobernar, guiar. Es decir, tomar los elementos que tienes y ver hacia dónde nos vamos a ir. Tomar lo que tienes, como acá me decían los muchachos, Pau, con un objetivo en específico, ¿no? Incluso puede ser ordenar, o sea, dar órdenes. Igual, no es que vayas a tomar la pasión y reprimirla y sabrá Dios a dónde la pones, ¿no? Sino más bien saber que hay una pasión y canalizar o dirigir, ordenar, darle órdenes. Oye, pues está bien de la fregada, pero ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Y de hecho, justo más adelante, 2 líneas más adelante, dice que... Esa es mi traducción. Si tienen una mejor, por favor, son bienvenidas. La templanza sabe que la mejor forma o medida de los deseos no es cuánto quieres, sino cuánto debes tomar o asumir. Y esta es la última parte, es la importante, ¿no? No es cuánto quieres o no es cuánto deseas, sino cuánto debes tomar o asumir. Como menciono lo que hay, lo que está a la disposición, tú vas a elegir qué vas a hacer al respecto. En latín dice esta última parte, non quantum velis, sed quantum debeas assumere. Entonces sí, parecería que la templanza se relaciona más con tu forma de guiarte o tu forma de moverte dentro de las circunstancias y no tanto ser alguien reprimido. Porque a mí siempre cuando escucho que la persona estoica es alguien que no tiene reacción alguna y que aguanta lo que sea, me suena que en realidad no está entendiendo el mundo, simplemente está recibiendo y siendo alguien bastante pasivo, cuando pues en realidad es todo lo contrario, es primero entender el mundo, saber qué está pasando y a partir de él o a partir de esa situación guiarte. Y sí creo que es de las partes que repite mucho Séneca y de las partes más importantes, ya lo mencioné en otro video,
Se me hizo fácil cuando explica un poco cómo surge la ira y cómo está este paso entre, pues sí, estar enojado y ya explotar hacia la ira. Es decir, está bien, está permitido, es normal, es sano enojarte, pero el punto es qué vas a hacer con ello, ¿no? Ya si nos vamos más personales y aterrizado, yo soy una persona bastante enojona. Mucho. Serios problemas. Me descontrolo. Pero de cosas muy tontas, por ejemplo, Antes. Que me... Aclaración, ese es el punto. Hay un punto, gente, por favor. No solo me estoy desahogando aquí. Cuando me despertaban, que estaba durmiendo, me despertaban, me enojaba mucho. Una vez rompí la puerta de mi casa porque seguía dormida y porque me habían despertado. No sé cómo le hice. El punto es que rompí en donde se pone el candado. Pero no era porque, diablos, ¿no? Sino como que no reaccionaba hacia los demás, sino solo, pues, una especie de... Me reprimía un poco, entonces eso salía en una fuerza física muy extraña. Pero en fin, era muy enojona también. Me enojaba. Y una vez mi mamá me dijo, ¿sabes cuánta energía gastas enojándote? Y escuchar eso me cambió por completo el panorama que tenía. En verdad, gastas mucha energía enojándote. Así a ese grado, explotando, ¿no? Y pienso que se puede aplicar a cualquier otra pasión desmedida. Por ejemplo, el paso del dolor al sufrimiento. Puedes sentir dolor, por supuesto, si hay una situación que te provoca dolor, pero una constancia de dolor se vuelve sufrimiento y el sufrimiento ya es más allá de lo que la primera impresión te había causado. Y muchas veces es aferrarte a esa emoción, aferrarte. Entonces, por ejemplo, en el caso de Séneca parecería muy claro que la virtud no está en dejar de sentir las cosas, sino en saber qué hacer con ellas. Suena un poco religioso esto, pero en que tengas la tentación y no tomarla. Eso sería más una muestra de virtud que simplemente evadir cualquier cosa. ¿Y por qué sería importante entender esto? O quizás si quisieran llevarlo a cabo o ejercitarlo. Porque la verdad es que, como cada vez lo voy a decir más sinceramente, la vida es terrible. Es muy caótica, es totalmente... Bueno, no sé, a veces parecería que todo está en tu contra y todo está saliendo terriblemente mal. A veces es tu culpa, a veces no lo es. Por lo general no lo es. Entonces me parecería que la forma más estoica de afrontar eso es canalizarlo y saber primero aceptar que así es como pasa. A veces tienes la peor suerte. A veces la fortuna te va a arrastrar más de lo que sientes que puedes aguantar. Pero de alguna u otra forma parecería que tenemos la capacidad de afrontarlo y de salir, y parecería que no se puede. Pero una buena forma de entender la templanza es saber que podemos detenernos y ver qué está pasando para saber qué elección que nosotros podamos tomar va a salir a nuestro favor, por más grande que sintamos la pedrada. Y es muy probable que si nos detenemos a pensar de esa forma, logremos llevar a cabo. Y no solo nos quedemos aferrados a ese sufrimiento o a ese enojo. Parecería que lo óptimo es canalizar o utilizar esa energía que nos hace enojar o que nos hace sufrir hacia una salida que nosotros mismos nos estamos proporcionando, además. Porque algo muy cierto es que estamos solos. Me estoy viendo muy fatalista, gente. Pero esa es la verdad. Nadie va a saber cómo nos sentimos o qué tan en el hoyo estamos
Por más que nos amen, por más que estemos acompañados, nadie va a saber cómo nos sentimos nosotros. Así que nosotros sabemos qué necesitamos y cómo podemos salir de ello. Y creo que la templanza es una virtud que tiene detrás eso, ¿no? Así que lamento ponerme aquí a media darks al final. Pero, pues así es. Eso sería todo de mi parte. A veces quisiéramos que la vida fuera muy buena, pero pues si voy a decir unos statements, si voy a decir unas declaraciones aquí, lo primero sería que el estudio de los nombres no es el estudio de la verdad, y lo otro es que la fortuna pues es muy impredecible. También me gustaría hacer un video sobre la noción de fortuna en el pensamiento clásico, porque antes de entrar a letras clásicas, pues yo pensaba que la fortuna era algo positivo, como tener mucho dinero. Que quién sabe, acá Pau me va a decir que no es tan positivo. Porque eso tiene que ver con, pues, que alguien no tiene tanto. Pero, pues, en fin, hay muchas opciones. Por ahora, la templanza. Me faltan 3 videos de las 3 virtudes restantes. Si les gustó, por favor, díganme. Si no han visto mi primer video de qué es una virtud, véanlo, por favor. Cualquier comentario, duda, si tienen algún personaje predilecto que se les haga súper templado, estaría bueno que me comentaran y tal vez yo pueda hacer pues no sé si una reacción, pero un comentario, un análisis del personaje. Eso me gustaría. Así que, pues muchas gracias. Si llegaron hasta acá, denle like también y vean nuestros otros videos. Adiós.